Hola, ¿qué tal? Hoy vas a aprender a multiplicar y a dividir en notación científica. Además, aprenderás a calcular la potencia de un número en notación científica. ¡Ánimo y comenzamos! Comenzamos esta clase estudiando cómo se multiplican dos números en notación científica. Fíjate, si tenemos dos números en notación científica que se están multiplicando, uno de ellos es n por 10 elevado a y el otro m por 10 elevado a b, lo primero que hago es multiplicar los dos números decimales, es decir, multiplicar n por m y colocamos su resultado. Y luego vamos a multiplicar las potencias de base 10, ¿vale? Y como tienen la misma base, lo que vamos a utilizar es la propiedad de las potencias de misma base. Y dejaríamos una potencia de esa misma base, 10, ¿y qué hacemos con los exponentes? Los sumamos. ¿Bien? Es muy importante que una vez hagamos la operación, nos fijemos si el resultado que hemos obtenido está expresado en notación científica. En caso de que no sea así, es fundamental que lo expresemos en notación científica. ¿Y cómo se hace eso? Como te expliqué en la clase anterior. Si no te acuerdas, te dejo la clase arriba a la izquierda. Una vez hemos aprendido a multiplicar dos números en notación científica, vamos a pasar a practicar realizando un ejemplo. Los ejemplos que vamos a realizar a lo largo de esta clase los vamos a sacar del ejercicio 24 que aparece en mi guía cuadernillo sobre potencias para segundo de la ESO. Toda la información de esta guía te la dejo detallada abajo en la descripción de este vídeo. En el apartado A de este ejercicio me piden que realice la siguiente operación. 3,4 por 10 elevado a 6 multiplicado por 5,36 por 10 elevado a 13. Como ves, una multiplicación de dos números en notación científica. ¿Qué tengo que hacer primero? La multiplicación de los números. Por lo tanto, tendré que multiplicar 3,4 por 5,36. Y de momento voy a dejarlo indicado. Por lo tanto, entre paréntesis voy a colocar que voy a realizar 3,4 por 5,36. Y lo segundo que tengo que hacer es multiplicar las potencias de base 10. Por lo tanto, tendré que multiplicar el 10 elevado a 6 por el 10 elevado a 13. Y para realizar esta multiplicación utilizamos la propiedad de las potencias de misma base. Y dejamos una potencia de esa misma base, 10, ¿y qué hago con los exponentes? En este caso, como se están multiplicando, los exponentes los voy a sumar. Y me quedaría en el exponente 6 más 13. Llegado aquí, solo tengo que hacer las dos operaciones que quedan. Primero, la operación que hay dentro del paréntesis y luego la suma que hay en el exponente de la potencia. Voy a seguir aquí abajo, coloco un igual y a estas alturas, en segundo de la ESO, para realizar esta multiplicación podemos usar la calculadora. Y el resultado que obtenemos es 18,224. Y eso estará multiplicado por la potencia de base 10 y exponente la suma, 6 más 13, que son 19. Con esto ya habríamos realizado la multiplicación de estos dos números en notación científica. Pero ¿cuál es el problema? Que si te fijas, el resultado que hemos obtenido no está en notación científica. ¿Por qué no está en notación científica? Porque delante de la coma decimal, en la parte entera del número, tenemos dos cifras y nosotros solo podemos tener una cifra y tiene que ser distinta de 0. ¿Y cómo puedo conseguir yo pasar este número a notación científica? Pues necesito mover la coma decimal a izquierda o a derecha buscando que delante de la coma solo haya una cifra distinta de 0. En este caso me interesa colocar la coma detrás del 1. De tal manera que ya tendríamos una única cifra distinta de 0 delante de la coma. Para hacer eso tengo que tener en cuenta dos cosas. Primero, que la coma la voy a mover hacia la izquierda. Esto es importante. Y segundo, ¿cuántas veces muevo la coma hacia la izquierda? Vamos a contar, en este caso, solo una vez. Por lo tanto, tomo nota. Y ahora voy a colocar el nuevo número decimal, que será 1,8224, que ya va a estar en notación científica, y lo voy a multiplicar por la potencia 10 elevado a 19. Pero claro, como he movido la coma, este exponente cambia. ¿Y cómo cambia?
Pues me fijo hacia dónde me he movido la coma, hacia la izquierda. Si me muevo hacia la izquierda, lo que le tengo que hacer al exponente es sumar. ¿Y cuánto le tengo que sumar? Las veces que me he movido. Como me he movido una vez, le tengo que sumar 1. De esta manera, y realizando la operación del exponente, llegaríamos al resultado 1,8224 por 10 elevado a 19 más 1, que son 20. Y ahora sí tengo el resultado de la multiplicación expresado en notación científica. Como ves, es muy importante que una vez hagamos la operación, comprobemos si está expresado en notación científica, y en caso de no estarlo, ya sabes, lo pasamos a notación científica como aprendimos en clases anteriores. Voy a borrar la pizarra y continuamos con la división. Veamos ahora cómo se dividen dos números en notación científica. Pues fíjate, si tenemos un número en notación científica n por 10 elevado a que está dividido por otro número en notación científica m por 10 elevado a b, lo primero que hago es la división de los números decimales, es decir, voy a dividir n entre m y lo coloco en el resultado. Y lo segundo que hago es dividir las potencias de base 10. Como estas dos potencias tienen la misma base, utilizando la propiedad de las potencias de misma base, dejaría una única potencia de base 10, ¿y qué hacemos con los exponentes? Restarlos porque se están dividiendo. De esta manera tan sencilla realizamos la operación. Ahora, vuelvo a insistir, si el resultado que obtenemos no está expresado en notación científica, debemos de pasarlo a notación científica antes de dar el resultado. Una vez aprendido cómo dividir dos números en notación científica, vamos a realizar un ejemplo para practicar, y será la operación que aparece en el apartado B del ejercicio 24. En este caso me piden que realice la siguiente operación: 4,5 por 10 elevado a 9 entre 5 por 10 elevado a menos 6. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Dividir los números decimales. En este caso dividiré 4,5 entre 5 y lo pongo dentro de un paréntesis. Y esto irá multiplicando, siempre va a ir multiplicando a la potencia de base 10. Pero ¿qué ocurre? Que si yo hago la operación de las potencias de base 10, que en esta ocasión se están dividiendo, como tienen la misma base, dejo una potencia de esa misma base, pero ¿qué hago con los exponentes? En este caso tendría que restar a 9, tendría que restarle menos 6. Y aquí hay que tener cuidado, porque al meter un número negativo tengo que ponerlo entre paréntesis. Una vez aquí, ya lo único que me falta es realizar las operaciones, la que hay dentro del paréntesis y la que hay en el exponente de la potencia. Voy a comenzar realizando la que hay dentro del paréntesis, que es una división, y como voy a seguir aquí abajo, coloco un igual. Esta división vamos a realizarla ya con la calculadora, por lo tanto dividiríamos 4,5 entre 5 y obtenemos de resultado 0,9, que irá multiplicando a una potencia de base 10 y ahora tenemos que calcular el exponente realizando esta operación. Bien, voy a hacerla despacio porque aquí podemos cometer algún error. En este caso, si yo hago 9 menos 6, primero quito el paréntesis. Menos por menos es más. Por lo tanto, realmente lo que estamos haciendo es sumar 9 más 6. Y 9 más 6 son 15. Por lo tanto, el exponente de la potencia será 15. Y con esto ya hemos dividido estos dos números en notación científica. Pero antes de terminar, tenemos que fijarnos si el resultado que hemos obtenido está en notación científica o no. En este caso, si nos fijamos, tenemos 0,9. Como delante de la coma decimal solo hay una cifra, pero esa cifra es el 0, no está expresado en notación científica. ¿Qué tengo que hacer entonces? Mover la coma decimal hasta que esté delante de una sola cifra distinta de 0. Por lo tanto, me interesa colocarla delante del 9. De esa manera, detrás solo habría una cifra, que sería el 9, que sería distinta de 0. Para hacer eso tengo que pensar, ¿hacia dónde desplazo la coma decimal? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? En este caso la desplazo hacia la derecha. Y tomo nota de ello. ¿Y cuántas veces me desplazo hacia la derecha?
En este caso, una sola vez. Por lo tanto, tomo nota de que me desplazo una vez. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este número es lo mismo que si yo escribo 9 y no pongo la coma, porque como detrás de la coma no hay ningún número, no hace falta ponerla. Y este 9 estará multiplicando a 10 elevado a 15. ¿Pero qué ocurre? Que como yo he movido la coma decimal, este exponente de la potencia va a cambiar. ¿Y cómo cambia? Pues si yo me desplazo hacia la derecha, a este exponente le tengo que restar el número de veces que me he movido hacia la derecha. Como me he movido solo una vez, le tengo que restar 1. De esta manera, si realizo la operación del exponente, me quedaría 9 por 10 elevado a 15 menos 1, que son 14. Y ahora sí tenemos el resultado expresado en notación científica. Acuérdate, vuelvo a insistir, de que siempre que realices una operación en notación científica, el resultado debes expresarlo en notación científica. Borro la pizarra y continuamos aprendiendo la potencia de un número en notación científica. Y para terminar esta clase vamos a aprender a calcular la potencia de un número en notación científica. Fíjate, si tenemos un número en notación científica, como este de aquí, n por 10 elevado a, y lo tenemos elevado a b, es decir, el número en notación científica es la base, si nosotros queremos calcular la potencia, primero vamos a elevar el número al exponente, es decir, vamos a coger el número n y lo vamos a elevar al exponente del paréntesis, en este caso b. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por una potencia de base 10, porque aquí tengo una potencia elevado a otra potencia. Utilizando la propiedad de las potencias de misma base, esto daría como resultado una potencia de la misma base 10, ¿y qué hacemos con los exponentes? Multiplicarlos, por lo que me quedaría a por b en el exponente. Con eso ya estaría calculada la potencia. Ahora bien, te vuelvo a recordar, siempre hay que expresar el resultado en notación científica. Una vez sabes cómo quitar este paréntesis, es decir, cómo realizar esta potencia en notación científica, vamos a realizar un ejemplo para practicar, que será la operación que aparece en el apartado C del ejercicio 24. En este caso, nos piden que calculemos la potencia de base 9 por 10 elevado a menos 4, que está elevado al cubo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues tengo que coger el número, que en este caso es el 9, y tengo que elevarlo al exponente de la potencia, al que está fuera del paréntesis. Por lo tanto, me quedará en el resultado 9 elevado a 3. Y esa potencia, el resultado de la misma, estará multiplicado por una potencia de base 10. Y ahora, utilizando las propiedades de las potencias, como tengo una potencia de potencia, ¿qué tengo que hacer con los exponentes? Multiplicarlos. Multiplicaríamos el menos 4 que tiene el 10 por el 3 que está fuera del paréntesis. Una vez aquí ya hemos realizado la potencia, hemos eliminado el paréntesis. Ahora me falta calcular las operaciones. Tengo que calcular la potencia de 9 al cubo y también el producto del exponente. En este caso, si comenzamos calculando la potencia, ¿cuántas son 9 al cubo? Si me las sé mentalmente, perfecto, y si no, utilizo la calculadora. El resultado de 9 al cubo son 729. Que estará multiplicado por una potencia de base 10 y en el exponente tengo que multiplicar menos 4 por 3. Por lo tanto, menos por más es menos y 4 por 3 son 12. Y con esto ya hemos obtenido el resultado de esta potencia. Ahora tengo que fijarme si ese resultado está expresado en notación científica. Para ello me fijo en el número, que es el 729, que no tiene la coma decimal visible. Por lo tanto, está al final del número, aquí. Y ahora, delante de esa coma decimal, ¿hay una única cifra distinta de 0? No, hay 3 cifras. Por lo tanto, este número no está expresado en notación científica. ¿Qué tengo que hacer yo? Mover la coma decimal hasta que solo haya delante de la misma una cifra distinta de 0. En este caso, tendría que ponerla justo aquí, delante del 7, ¿de acuerdo? De esa manera conseguiríamos tenerlo en notación científica.
Para hacer eso, la coma decimal, ¿hacia dónde la voy a mover? La tengo que mover hacia la izquierda. ¿Y cuántos lugares la muevo hacia la izquierda? Pues de aquí sería 1 y 2. Moveríamos 2 veces. Bien, teniendo esto en cuenta, ¿a qué va a ser igual? Voy a seguir aquí abajo mi resultado. Pues yo ya tengo que mi número decimal ahora lo he convertido en el 7,29, que ya cumple, que está en notación científica, porque delante de la coma decimal solo hay una cifra que es el 7, y es distinta de 0. Y eso estará multiplicado por 10 elevado a menos 12. Pero claro, como he movido la coma decimal, este menos 12, este exponente va a cambiar. ¿Y qué le tengo que hacer yo al menos 12? Pues como me he movido hacia la izquierda, voy a tener que sumar. ¿Y cuánto voy a tener que sumar? El número de veces que me he movido hacia la izquierda. Como me he movido 2 veces, le tengo que sumar 2. Y una vez aquí ya lo tengo casi, pero tengo una situación complicada donde puedo cometer un error, por lo tanto vamos a hacerlo despacio, y es realizar esta operación de aquí. Voy a copiar todo como está, el 7,29 por 10 elevado, y ahora tengo que hacer esta operación. Y en esta operación cometemos un error muchas veces. Vamos deprisa, vemos el símbolo de más y pensamos que es una suma. Pero esto no es una suma. Es una resta porque tengo un número negativo y otro positivo. Si yo quiero restar, voy a hacerlo aquí aparte, menos 12 más 2, lo primero que hago es seleccionar el número que sea mayor sin tener en cuenta el signo. En este caso el 12. Y como es negativo, yo ya sé que el resultado será negativo. Y ahora a 12 le resto 2, por lo que me quedará 10. Y el resultado de esta operación es menos 10. Que será el exponente del resultado. Y ahora sí que tenemos el resultado de la potencia expresado en notación científica. Y con esto dejo explicado cómo multiplicar, dividir y calcular potencias en notación científica. Y hasta aquí la clase de hoy. Si has llegado hasta el final y quieres seguir practicando para mejorar y terminar de dominar lo aprendido en la clase de hoy, te voy a compartir abajo en la descripción de este vídeo mi guía sobre potencias para segundo de la ESO. En ella encontrarás muchos más ejercicios similares a los practicados en la clase de hoy con solución, para que puedas corregir tus propios ejercicios y aprender de tus errores, que es ahí donde más vas a aprender. Por último, pedirte que me ayudes a que este canal siga creciendo, dejándome un like, un comentario y compartiendo esta clase con tus compañeros. Si todavía no estás suscrito al canal, es un buen momento para hacerlo y nos vemos en la próxima clase. Un saludo.